Hechos capítulo 9. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos el privilegio o la obligación de leer la Odisea cuando estábamos en el colegio? ¿Cuántos? Bueno, muy pocos. A mí me pusieron a leer la Odisea. Y la Odisea narra la historia de un héroe. ¿Cómo se llamaba el héroe de la Odisea? Ulises, que tiene que ir a luchar una guerra en la ciudad de Troya, y por ahí está la leyenda del caballo de Troya, lo que conocemos hoy. Pero imagínense que Ulises, al partir a la guerra, deja a su hijo Telémaco. ¿Cómo se llamaba él? Telémaco. No le va a poner un hijo así porque se escucha feo ese nombre. Deja a su hijo Telémaco, que tiene que suceder a Ulises como rey en la ciudad de Ítaca. Él tiene que ir a Troya, deja a su hijo Telémaco en la ciudad de Ítaca. Y usted sabe que cuando van a la guerra, Ulises como rey, cuando iba a la guerra, pues uno no sabe si regresa. Y su hijo era joven, y él en esa preocupación, ¿no? De cómo voy a dejar a la ciudad sin rey, cómo voy a dejar a un hijo sin padre, busca la ayuda de su mejor amigo, su amigo íntimo, que se llamaba Mentor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mentor. Y de ahí viene Mentor. ¿Qué hizo Mentor? Pues Mentor, como amigo de Ulises, se encarga de Telémaco, su hijo, y Mentor tuvo que ejercer de padre, de maestro, de modelo, de consejero asequible y fiable, de inspirador y de estimulador de retos, de modo que Telémaco, el hijo de Ulises, se convirtiera en un rey sabio, bueno y prudente. Ya sabemos de dónde viene la historia de Mentor, lo que hoy conocemos Mentor. Y hoy quiero compartir en esta noche este sermón, esta pequeña reflexión, y le he puesto por título: necesitas un mentor. Necesitas ser un mentor. ¿Cómo es? Necesitas un mentor y necesitas ser un mentor. ¿Qué tal que si le dice al que tiene al lado ahí, para que usted vigile si no se duerme, dígale: necesitas un mentor, necesitas ser un mentor? Y hoy creo que algunos de ustedes han escuchado el término de coach. ¿Cuántos hemos escuchado ese término, no? Coach, el coaching, coach empresarial o el coach físico, ¿no? El entrenador físico. Y como está de moda hoy, quiero hacer una reflexión acerca de esto, porque ser mentor es muy distinto a ser coach. Hacer mentoreo es diferente a hacer coaching. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, como lo vimos en la historia de Mentor, ¿no? El mentor es una persona que tiene mucha experiencia o conocimiento y que ayuda a otra, y que es un modelo a seguir, le ayuda con su estilo de vida, con su sabiduría, con su hacer, le ayuda a estimular a nuevos retos, le da un consejo acertado cuando debe dárselo y le acompaña en cada proceso de su vida. En cambio, el coach simplemente es aquella persona que es experta en un solo tema. Por ejemplo, el coach financiero solamente se encarga ¿de qué? De las finanzas. El coach que trabaja el físico solamente se encarga de estimular esa área del ejercicio.
Pero el mentor abarca más áreas de la vida y ayuda en algunas circunstancias de la vida en la cual esa persona que necesita ese mentoreo, ese mentor, requiere de un buen consejo, de un buen seguimiento. ¿Y por qué necesitamos un mentor? ¿Por qué tú necesitas un mentor? ¿Por qué yo necesito un mentor? ¿Y por qué necesitamos ser mentores? Y para esto quiero hacer referencia a lo que dice Hechos capítulo 9. Si usted lo encontró ahí, habla acerca de la conversión de Saulo. ¿La conversión de quién? De Saulo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encarcelados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, anote ahí, subraye esa palabra, ¿cumplir qué? Esa misión. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ¿qué? Ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer y sin beber. Y a través de esta historia, yo quiero responder a la pregunta: ¿por qué necesitas un mentor? Ahora, tus hijos, tus familiares y los nuevos creyentes necesitan mentores. Más que dinero, necesitan ¿qué? Mentores. Más que un milagro sobrenatural, a veces necesitamos mentores en nuestra vida. Y creo que algunos de nosotros hemos escuchado la historia de aquella persona que se gana la lotería o se gana ese famoso programa de ¿Quién quiere ser millonario? Y estos días estuve leyendo la historia de un colombiano que ganó el premio mayor y decía que fue la mejor tragedia de su vida. Y usted dirá: pastor, ¿cómo se le ocurre? Porque esa platica a mí me podría servir muchísimo. Y él decía en su relato que cuando se ganó ese premio se volvió como loco. Se volvió como loco porque empezó a gastar lo que nunca había podido gastar. Yo creo que aquí alguno de nosotros tiene algún tipo de capricho, que si nos dan la oportunidad de tener un poquito de plata, como que aprovechamos el momento. Dirá uno: no, pues yo con esa plata me voy de una vez de viaje a Cancún, o de pronto me voy para Europa. Otros dirán: no, yo con esa plata me compro un iPhone de esos de los últimos. Y decía esta persona que se ganó ese premio mayor que desafortunadamente empezó a gastar en licor, en fiestas. La euforia del momento de saber que era ganador de ese premio tan grande lo hizo pues tomar malas decisiones y se gastó parte de la plata en eso.
Y cuando reaccionó dijo, uy, no, yo tengo que hacer algo con este dinero. Entonces lo que alcanzó a rescatar, lo que le sobraba, dijo, voy a montar un negocio. Y montó un restaurante y se consiguió un local y consiguió, lo adecuó, consiguió las cosas del local, del restaurante. Y a los 3 meses quedó en la quiebra. Y las conclusiones de esta historia, cuando leía en el periódico, el hombre decía, nadie me dijo qué era tener el dinero que nunca tuve. No tuve a alguien que me guiara a tomar las mejores decisiones con este dinero y terminé más pobre de lo que era antes. ¿Sí ve por qué a veces no necesitamos dinero, sino que necesitamos qué? Mentores. Aún aquí en la iglesia a veces Dios retrasa el milagro que tú necesitas, porque antes de darte el milagro quieres que conozcas un mentor y el valor que significará para tu vida el que tengas algún tipo de mentoreo espiritual. Necesitamos un mentor. Más que solvencia económica, su familia necesita un mentor. ¿Cuántos quieren ser mentores para su familia? Sus hijos van a recordar y añorar los momentos que usted estuvo que usted como padre ha dedicado en aconsejarles, en enseñarles, en jugar, más que los regalos materiales. ¿Sí me hago entender? Esos juguetes carísimos que mi papá me compró, ni me acuerdo. Pero yo podré recordar de mi papá un buen consejo, un buen abrazo, un tiempo de calidad, un tiempo de mentoreo, porque los padres son mentores para sus hijos. No se deje engañar. Más que reuniones y sermones, el nuevo creyente necesita ser mentoreado. De hecho, los nuevos creyentes, o usted como creyente de hace años, si le pregunto cuál ha sido un sermón o cuál fue el sermón del año 2020 que más le impactó, yo creería que usted no se acuerda. Pero de seguro usted tiene referencia a aquella persona que le dio un consejo, aquel pastor, aquel líder que guió su vida en el momento en que usted más lo necesitaba. ¿Por qué necesitamos mentores? ¿Por qué necesito un mentor en mi vida? Y según el texto que acabamos de leer acerca de la historia de Saulo, mire que Saulo tenía un propósito erróneo de vida. ¿Cuál era ese propósito erróneo? ¿Cuál era esa visión errónea en su vida? ¿Iba a qué? A matar y a encarcelar cristianos. Un propósito motivado por una pasión interna. Él era un personaje muy apasionado por eso. ¿Cómo será que fue capaz de conseguir cartas para llevar a cabo su plan? De hablar con personas claves como eran, ¿qué? Dice ahí, el sumo sacerdote, porque en su corazón estaba la pasión de encerrar cristianos. Había una emoción, una religiosidad en contra del cristianismo, y él creía que estaba haciendo las cosas bien. Él era un judío apasionado, motivado, y decía, no señores, el cristianismo atenta contra la religión judía, esa religión que nos enseña que Dios escogió un pueblo a través de nuestro padre Abraham. Y esa relación entre Dios y Abraham y nosotros solamente es para nosotros los judíos. Y los cristianos de una u otra manera blasfeman contra el judaísmo, contra Dios nuestro Padre, contra Yahvé. Y dice que él sentía que estaba haciendo las cosas correctas. Su visión de vida, él creía que iba por buen camino. Pero usted y yo sabemos que las cosas no eran
así. ¿Necesitaba Saulo un mentor? Porque a veces en nuestra vida creemos que estamos haciendo las cosas bien. Nos sentimos motivados, apasionados, emocionados y decimos: por aquí las cosas se están haciendo de la manera correcta. Y a veces necesitamos un mentor para que ¿qué? Cambie nuestra visión y nos diga qué es lo que realmente está correcto en nuestra vida. Ahora, él que creía que estaba haciendo las cosas bien para Dios, para su religión judía, llega un momento de su viaje donde Jesús, de una manera trascendental, interrumpe en su camino y lo deja así que sin visión. Lo dejó ciego. Jesús se le atraviesa en su camino, o sea, en su diario vivir, en su meta, en su proyecto de vida, y lo desestabiliza. Y yo creo que más de algunos, como que Jesús se nos atravesó en la vida, ¿cierto? Y como que nos dijo: por aquí no es el camino. Esa visión que tienes de la vida, esa visión que tienes con tu familia, con tus finanzas, con tu sexualidad, no es la correcta. Y yo voy a desestabilizarte un poco. Voy a dejarte ciego por un momento para que reconozcas que vas por un camino que no te va a llevar a un buen término. Saulo se queda ciego, sin rumbo, sin meta, sin propósito, queda atónito por la voz que escuchó. Es el mismo Jesús que le dice: no persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí mismo. Quedó sin visión. Después de tener una visión clara, una meta clara, Dios lo deja sin ¿qué? Sin visión. Y Dios a veces hace eso con nosotros. Tenemos un buen trabajo, las cosas en la casa van bien, nuestra economía va bien, y de un momento a otro todo se acaba, se derrumba. Y cuando pasa eso, ¿usted cómo queda? Ciego. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué será de mi vida? Lo que había planeado, ahora ¿qué puedo hacer? Y Dios, por un tiempo, utiliza a un personaje que se llama Ananías como mentor en la vida de Saulo para solucionar esta circunstancia adversa que él estaba viviendo. Dios utiliza un proceso de mentoreo para que Saulo recobre su ¿qué? Su visión y pueda retomar el curso de su vida bajo la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué necesitamos un mentor? Y ahí lo vemos, porque a veces vamos por el camino correcto, porque a veces nos quedamos sin visión, no sabemos para dónde vamos. Las cosas de la vida interrumpen de cierta manera que quedamos confundidos, no sabemos qué hacer. Las personas que nos amaban ahora no nos aman, y las personas que nosotros creíamos que amábamos no se sienten amadas. Por eso Dios tiene que llamar a un hombre que se llama Ananías, un mentor, para que guíe a Saulo en un nuevo camino, en un nuevo propósito. Por eso necesitamos el proceso de la mentoría. Por eso necesitas un mentor, pero a la vez necesitas convertirte en un ¿qué? En un mentor. Y hoy en día el mundo nos ofrece muchos mentores. De hecho, hay muchas filosofías que podrían mentorear nuestra vida. Muchas personas que hablan cosas hermosas, y si vemos en las redes sociales, las vemos como con mucho éxito. A mí me da risa a veces cuando veo los memes de las redes sociales. Esos memes que dice alguien: ¿necesitas conquistar a alguien? Acércate, mírala a los ojos y habla de esta manera.
Y el meme sí era, consiste en que va ese hombre muy bajito, calvito, gordito, y hace lo mismo y recibe algo que no esperaba, el rechazo. O de pronto dice, ¿no tienes plata? Pues fácil, simplemente levántate por la mañana y di, tengo plata, tengo plata, tengo plata. Llamo las riquezas, y al final de la noche no hay ni para comer. Y ese mentor sirvió ¿para qué? Para nada. Y yo le quiero guiar a través de la vida de Ananías, de cómo usted necesita buscar un mentor y cómo usted puede convertirse en un mentor para los demás. ¿Le interesa? Número 1, ¿qué debe tener un mentor? Primero, que la misión de Dios esté por encima de los prejuicios y las excusas. Si usted está buscando un mentor, busque una persona que el propósito, que la visión de Dios, la misión de Dios esté por encima de los prejuicios y de las excusas. Mire lo que pasa en la vida de Ananías. Allá en el versículo 13 dice la historia que Dios le habla a Ananías y le dice: ve a la calle derecha, a la casa de Judas, cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, y necesito que pongas tus manos sobre él para que recobre ¿qué? La vista. Y mire lo que dice Ananías. Dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Había prejuicios en la vida de Ananías? Señor, ¿cómo se te ocurre que yo voy a mentorear a un hombre que procura mi propio mal? De seguro que si yo llego allá, el hombre saca la espada y por lo menos me vuela una oreja, me lleva preso. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a usar a una persona que persigue a los cristianos para que yo vaya, imponga mis manos y sobre él haya un milagro? ¿Cómo se te ocurre, Dios, que va a pasar eso? Y Ananías tenía un ¿qué? Un prejuicio, una excusa para no ¿qué? No mentorear, para no ir. Y Dios le tiene que decir: ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y Dios le aclara el panorama y le dice: mira, Ananías, antes que tus prejuicios, antes que tus temores, antes que tus excusas, están mis planes. Y si quieres ser un buen mentor, pon por encima mis propósitos, mi visión, y ve y haz lo que te corresponde hacer. Ananías lo entendió y dijo: el propósito de Dios está por encima de mis propios ¿qué? Temores y prejuicios. Y un buen mentor es aquel que pone por encima la misión de Dios, el plan de Dios para la vida de quienes está mentoreando, y dice: no, yo acepto el reto, me quito los prejuicios de encima, me quito mis miedos, mis temores, y empiezo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, que es acompañar de pronto a muchos que no tienen visión para que encuentren el camino hacia Jesús. Número 2, ¿qué debe tener ese mentor? ¿O usted qué debe tener para ser un buen mentor? Necesita que muestre la visión de Dios, no su propia visión. A ver, yo me imagino a Ananías con esos temores y con esos prejuicios diciendo: no, pues si este hombre ha hecho tanto daño a la iglesia, pues yo como que mejor le doy un consejo de que por aquí no es. Y me hace acordar la historia de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Cuando Dios lo llama ¿a dónde? A Nínive.
a predicar a aquella ciudad que era reconocida por ser asesinos y brutales con el pueblo de Israel. Los habían conquistado. Y Jonás dice: yo prefiero morir antes de irle a predicar a una persona que no merece el mensaje del evangelio. Y dice que Nínive iba por acá y él dice: no, yo voy para allá. Y al final fue descarado el hombre, porque él está la tempestad y echan suertes y dijeron: no, este es el causante de esta tempestad. Y dice el hombre: pues yo prefiero morirme, tírenme del barco, porque yo allá no voy. Yo cómo voy a ir a un lugar donde hay personas que le hicieron daño al pueblo de Israel. Prejuicios. ¿Y Dios qué le tocó hacer? Meterlo 3 días en una ballena. Quítese los prejuicios. Hay personas que le han hecho daño a usted, pero que necesitan de su mentoreo, ser guiados. Y mire que la comisión de parte de Dios para Ananías era que Saulo recobrara la vista. Dice el versículo 12: ve y ora por él para que recobre la vista. Así dice. Y yo quiero que en esta aplicación vayamos más allá de la sanidad física que tuvo Saulo de parte de Dios. Y es que, como vimos anteriormente, Saulo, antes de tener el encuentro con Jesús, su visión era errada. Ahora necesitaba replantear su vida. Y Ananías era el instrumento para poner la visión de Dios en la vida de Saulo. Y ahí está. Saulo recobra la vista, pero también recobra su visión y su propósito en la vida. Dios le cambia su proyecto de vida. Y ahora, en vez de perseguir cristianos, ahora va a predicarle a la gente para que se conviertan cristianos. Y si no fuera por Ananías, este hombre Saulo no hubiera recobrado su visión espiritual, su visión de vida. Y número 3, ¿qué necesita un mentor? Que sea lleno del Espíritu Santo. Y eso es fundamental. Mira el versículo 18 lo que dice. Dice: al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió y recuperó las fuerzas. Ananías tenía 2 propósitos. ¿Cuál era el propósito? El primer propósito: que Saulo recobrara ¿qué? La visión. Y no solamente la visión física, sino también la visión de vida, la visión espiritual. ¿Y cuál era la segunda tarea que tenía Ananías? Ahí el versículo 12 lo dice: porque necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y Saulo no, escúchame bien, a través de la llenura del Espíritu Santo cambió su manera de vivir, su manera de pensar. Y todo esto a causa de un hombre que decidió ser ¿qué? Un mentor. Si usted quiere mentorear a otros, quiere mentorear a sus hijos, quiere mentorear a su familia, mentorear a ese compañero de trabajo, su empresa, usted necesita primero ser lleno del Espíritu Santo. Y si usted necesita de un mentor, que esa persona sea lleno del Espíritu Santo. Porque es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay palabra de ciencia y de sabiduría. Podemos dar un buen consejo. A veces nos sentimos limitados, no sé qué aconsejar, no sé cómo mentorear a esta persona. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, siempre habrá una palabra, un consejo sobrenatural que va a cambiar la vida de tu familia, de tus hijos, de los que tienes a tu alrededor. Así que si quieres buscar un mentor, número 1, que la misión de Dios esté por encima de los prejuicios y las excusas. Número 2, que muestre la misión de Dios, la visión de Dios. Y número 3, que sea lleno del Espíritu.
Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan ese reto? Hay mucha gente afuera en el mundo que necesita un mentor cristiano. Y usted y yo somos llamados para hacer eso. Pero de pronto hoy tú estás confundido. No sabes qué hacer con tu vida. No sabes qué decisión tomar, qué camino tomar. De pronto hoy necesitas decirle a Dios: Dios, pon en mi camino un mentor como Ananías para que me ayude a encontrarte a ti.